vasoactivos, como les mencioné, doctora, no está... ya no importa, igual no estoy avanzando, solo estoy hablando. Entonces, cuando hablamos de péptidos vasoactivos, como les decía, estas sustancias químicas nosotros ya las producimos en el organismo, ¿sí? Y pues nos interesa recordar qué hacen, para qué sirven, cómo funcionan, porque ahí vamos a entender cómo nosotros podemos manipular eso con fármacos, ¿sí? Entonces nos interesa entender los mecanismos de acción de estos péptidos, que ya lo sabemos desde biología, para analizar sus implicaciones clínicas. Este sistema no me va a decir que no sabe. Sistema renina-angiotensina, aldosterona. Cuando hablamos del sistema renina-angiotensina aldosterona, ustedes ya saben que es uno de los sistemas más importantes para control de la presión arterial, ¿sí? Sabemos que cuando existe una disminución de la distensión de las paredes de las arteriolas aferentes en el aparato yuxtaglomerular del riñón, se libera la renina, que va a interaccionar químicamente con el angiotensinógeno que se produce en condiciones normales a nivel hepático, y se va a convertir en angiotensina 1. Sabemos que la angiotensina 1 fisiológicamente no es activa, tiene que llegar a los pulmones para interaccionar con la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que la va a transformar en angiotensina 2. ¿Cuáles eran las funciones de la angiotensina 2? Vasoconstricción, a nivel central produce liberación de ADH, que es la hormona antidiurética, y también estimula el centro de la sed para que el individuo quiera consumir más líquido, y eso aumenta la hipovolemia, y a nivel de la corteza suprarrenal hace que se libere aldosterona, ¿sí? ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la retención de cloruro de sodio y agua, y aumenta la eliminación de potasio e hidrogenados. Todo el sistema que hace sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque sabemos que fisiológicamente hablando la presión arterial depende de dos factores fundamentales. ¿Cómo nos dice la fisiología? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces fíjense, vasoconstricción aumenta la resistencia. ADH aumenta el centro de la sed, aumenta el gasto cardíaco porque aumenta la volemia. ¿Eso qué hace? Aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? La retención de cloruro de sodio y agua a nivel renal, ¿qué hace? Aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Si esto y esto sube, la presión sube, ¿sí? Entonces eso lo hemos revisado bien en fisiología, también en bioquímica. Entonces nos interesa este sistema porque es un sitio muy importante para usar fármacos, ¿sí? Entonces fíjense, la presión y la distensión de las paredes de las arteriolas aferentes es un sitio de regulación importante de liberación de renina. Si hay más presión, menos liberación de renina. Baja la presión, se libera renina, ¿sí? Pero no es el único sistema de regulación. La mácula densa es sensible a la concentración de cloruro de sodio. Entonces, si hay mucho cloruro de sodio, no se libera renina, no es suficiente. Si baja el cloruro de sodio, aumenta la liberación de renina, y entonces tenemos activación del sistema para retener más porque no hay suficiente, ¿sí? También a nivel renal, la actividad nerviosa es un sistema muy importante de control. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de los simpático-miméticos hemos dicho que la estimulación beta aumenta la liberación de renina? Ahí está, pues, aumenta su liberación, ¿sí? Entonces la noradrenalina estimula
¿Relajan o contraen? Relajan, los betas relajan, los alfa contraen, ¿sí? Entonces los betas relajan los vasos. Los antagonistas alfa relajan o contraen, relajan, ¿sí? Entonces fíjense, toditos estos bajan la resistencia, ¿sí? Y si baja la resistencia, como respuesta compensatoria aumenta la secreción de renina, porque va a tratar de subir, de hacer lo contrario, ¿sí? Los inhibidores de fosfodiesterasa, teofilina, nitrinona, armonicram, también van a relajar la vasculatura, entonces también producen disminución de la resistencia. Los diuréticos y los anestésicos, bueno, algunos anestésicos se ha visto que pueden dilatar un poquito los vasos, y los diuréticos lo que bajan es la bulimia, baja el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, fíjense, con todos estos fármacos, es común que como respuesta compensatoria aumente la secreción de renina, porque ¿se acuerdan que dijimos del efecto reflejo? Si yo con un fármaco bajo la presión arterial, ¿qué va a intentar hacer la respuesta refleja del paciente? Subir la presión arterial. Por eso se produce eso, ¿sí? Pero este es un efecto transitorio, porque el fármaco está buscando bajar y al final va a bajar, va a cumplir su función. Pero al principio puedo tener una respuesta refleja que un poquito suba la presión, pero después se va a estabilizar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. Bien, esta diapositiva nos resume lo que ya sabemos. Fíjense, el angiotensinógeno sabemos que el hígado lo sintetiza y que es la base para formar la angiotensina 2. También es importante saber que aumentan la producción de angiotensinógeno, ¿no? Los corticoides, los estrógenos, las hormonas tiroideas y la angiotensina 2. Sabemos que la angiotensina 1 no tiene actividad biológica importante, pero a partir de esa se forma la angiotensina 2. Entonces, la ECA es fundamental aquí porque es la enzima convertidora de angiotensina, es un dipeptidil carboxipeptidasa y va a servir como sustrato de la angiotensina 1 y de la bradicinina. Además, separa encefalinas y sustancia P que participan en otras vías paralelas. Y algo importante es que antes se hablaba solo de la ECA, ahora sabemos que hay una ECA 2 que tiene mucha distribución en riñones, corazón y testículo, y también se habla incluso de una ECA 3, ¿sí? Y cada una tiene funciones interesantes y diferentes. De hecho, los receptores ECA 2 han generado bastante polémica en el paciente con COVID, ¿sí? Porque recuerden que el COVID utiliza los receptores ECA 2 para ingresar por los pulmones. Entonces eso vamos a mencionar en la siguiente clase, ¿sí? Y las angiotensinasas metabolizan la angiotensina 2, vale decir, la destruyen una vez que está cumplido su función en los lechos vasculares y forman metabolitos inactivos, ¿sí? Entonces, todavía tenemos 10 minutos. Voy a acabar este día, o sea. Entonces, fíjense, esto básicamente es refuerzo de lo que ustedes ya saben. ¿Qué hace la angiotensina 2? En el aparato cardiovascular sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque sube la resistencia, ¿sí? Aumenta la disponibilidad de adrenalina y noradrenalina, liberando más a nivel de ganglios y disminuyendo su recaptación. Y también tiene acción en el cerebro y sistema nervioso autónomo. En las glándulas suprarrenales aumenta la síntesis de glucocorticoides porque se libera más aldosterona, ¿cierto? Y aumenta la síntesis y liberación de la misma. Y ya sabemos, ven, todo esto ustedes ya saben. Estamos repasando fisiología normal. Como la angiotensina 2 produce sus efectos, tiene dos subtipos de receptores, los AT1 y los AT2. Los dos trabajan con tirosinas sinasas, aumentando el crecimiento vascular y cardíaco. Las AT1 o los AT1 trabajan con proteínas GQ, predominan el músculo liso vascular. Y los AT2 estarían relacionados más bien a vasodilatación. Fíjense que este es un efecto contrario a lo que sabemos de angiotensina 2. Entonces los AT1 son los que producen los efectos clásicos de la angiotensina 2 que conocemos. Los AT2 están más distribuidos en lugares diferentes, como la médula suprarrenal, los órganos reproductores, el endotelio vascular y algunos sitios del cerebro. Se cree que estos trabajarían con óxido nítrico, ¿sí? Y con GMP cíclico y bradicininas, por eso estarían asociadas a vasodilatación. Pero estos no son los predominantes. Y cuando usamos fármacos que queremos que imiten la angiotensina 2, nos interesa actuar más en el receptor AT1 que en el receptor AT2, ¿sí? Pero si mi objetivo es conseguir vasodilatación, voy a bloquear esos receptores para conseguir el efecto opuesto
los ARA2 y los YECA. De los ARA2 han debido escuchar del Valsartán, que de hecho se ha retirado el Valsartán ha sido uno de los que se ha retirado del mercado por características similares a las que están circulando hoy sobre las